La valvulopatía aórtica y pulmonar. Voy a repetirles algunos conceptos que son importantes. Ustedes tienen que aprenderlo sí o sí para que puedan entender un poquito más sobre la valvulopatía. Voy a tratar de hacerlo lo más sencillo que se pueda. Las válvulas hay que considerar solamente como una puerta que se abre bien y se cierran bien. Cuando hay alteración en su apertura o en su cierre, va a haber problemas cuando el flujo, la sangre pasa a través de ellas, provocando un ruido que es el soplo. Entonces, en la medida, en la severidad de esta mala apertura o este mal cierre, el soplo va a ser más o menos intenso. Los signos y síntomas que puedan presentar va a ser más o menos intenso dependiendo de la severidad de esta alteración valvular. Cuando se abre la válvula es porque va a inyectar, a botar volumen hacia adelante. Por lo tanto, la válvula se abre hacia adelante. Y si se produce esta alteración, por lo tanto, un soplo, un ruido, a este nivel durante la apertura, se denomina estenosis. Si hay algo que aclarar, no deben avanzar para poder repetir. Si hay alteración en el cierre, que deberían las válvulas, los pelos coaptar, debe cerrar bien la puerta, no debe dejar pasar nada, no debe dejar escapar. Si se produce una alteración, un ruido, un soplo en el cierre, a esto se denomina insuficiencia. Esas son las dos alteraciones que se producen en la válvula. Una mala apertura, estenosis, un mal cierre, insuficiencia. ¿Cuál es el mecanismo que se produce en la mala apertura? El mecanismo es por eyección. Es lógico, tiene que abrirse para que salga algo. ¿Cómo sale? Inyectando. Por lo tanto, se produce en una fase eyectiva. Y en la insuficiencia se produce en una fase diastólica, una fase de cierre. Se denomina insuficiencia y el mecanismo es de regurgitación. Regresa a la cámara previa. Y en eso tienen que tener cuidado en interpretar. El flujo sanguíneo a través de las cámaras de las válvulas siempre sigue su trayecto normal. Cuando regresa a la cámara anterior es porque está escapando, está regurgitando, porque está mal cerrado y está escapando por esa pared mal cerrada, por esa puerta mal cerrada. No sé si hasta ahí están claros los conceptos. ¿Alguna pregunta aquí? Porque esto es fundamental que entienden para poder entender los mecanismos, los signos y síntomas, la fisiopatología. ¿Está claro ahí? Entonces no hay nada difícil cuando yo digo estenosis o insuficiencia. El otro concepto que tienen que recordar, porque esto ya lo llevamos en neurología, es que el ciclo cardíaco es una sístole y una diástole. Sístole y diástole. Nada más. Las válvulas que están a este nivel
por cuestión académica se dice válvulas de base, porque el corazón es académicamente un cono, con la base arriba y la punta hacia abajo. ¿De acuerdo? Eso nos han enseñado. Entonces, cuando yo me refiero a las válvulas de base, me estoy refiriendo a la válvula aórtica y pulmonar. Y cuando yo me refiero a las válvulas de la punta del corazón, me estoy refiriendo a la tricúspide y a la mitral. ¿De acuerdo? Está claro también. Anatomía. Hay muchos alumnos que no recuerdan la anatomía y por eso es que no pueden entender la parte clínica y menos la fisiopatología. Entonces tengo que hacerles recordar para que puedan entender mejor la fisiopatología de estas valvulopatías. Las válvulas aórtica y pulmonar mecánicamente son iguales en su funcionamiento, se abren y se cierran. De igual manera las válvulas mitral y tricúspide mecánicamente son iguales. ¿Qué quiero decir con esto? Que durante la sístole la válvula aórtica y pulmonar están abiertas y en la diástole están cerradas. ¿De acuerdo? En la sístole, este es juego de palabras, juego de concentración para saber qué está pasando en las válvulas. En la sístole, las válvulas sigmoideas, aórtica y pulmonar están abiertas. La sístole quiere decir contracción, tiene que salir algo. Entonces tienen que estar abiertas. En ese mismo momento de sístole, las auriculoventriculares, tricúspide y mitral están cerradas. En la fase diastólica, la aorta y la pulmonar, las válvulas, están cerradas, mientras que las auriculoventriculares están abiertas. ¿Está claro? ¿Está claro? Esa es la función. Acuérdense que las cuatro válvulas no se pueden abrir ni cerrar juntas a la misma vez, sería incompatible con la vida. Este es un juego de circuitos, se abre una puerta, se cierra, se abre, se cierra y comienza la dinámica del ciclo cardíaco con sus fases sistólicas y diastólicas. Dicho esto, entonces entendemos que las valvulopatías son dos mecanismos nada más de cierre y de apertura. Tenemos que recordar los focos de las válvulas: foco aórtico, foco pulmonar, foco tricúspide y foco mitral. ¿Por qué? Porque con mi estetoscopio yo tengo que mapear. Yo cuando examino al paciente, yo no examino por examinar. Yo no pongo el estetoscopio donde yo quiero y a ver qué escucho. Yo tengo que ir buscando cosas y para eso tengo que utilizar los recursos de estas referencias anatómicas, en este caso los focos. Y para eso ustedes van a encontrar en los textos dónde está ubicado el foco aórtico, foco mitral, tricúspide, para que vayan con más claridad y puedan auscultar el ruido cardíaco. Dicho esto, vamos a entrar a lo que es estenosis mitral. Ustedes tienen ahí la válvula mitral normal, la tricúspide, que están abiertas, mientras que las sigmoideas están cerradas, la aórtica y la pulmonar. En este caso tenemos una mala apertura de la válvula mitral. Fíjense en el orificio. Aquí están cerradas. Por lo
tanto, esta mala apertura se denomina estenosis. La etiología puede ser viral, puede ser infecciosa. Antes sería más por causa reumática, la fiebre reumática, que está dado por el coco beta hemolítico. Esto era frecuente porque no se trataba bien en los niñitos las infecciones y se dejaba pasar. Pero este tipo de microbio da unas toxinas que alteran el problema valvular, el problema cardíaco y también problema renal. En algunos hacían carditis, valvulopatías y en otros hacían nefritis. Ahora, ya conociendo este tipo de enfermedad, se previene, y un bebito, un niñito que tiene faringitis, algo, inmediatamente le hacen su exudado y le dan un antibiótico a pasto para tratar de evitar. Antes no se daba, se dejaba pasar. Y habían secuelas posteriores que se veían después de 5, 7, 8, 9 años, pero cuando ya había lesión. Por lo tanto, esta causa de la fiebre reumática ya no es el mayor porcentaje, ahora es más la degenerativa. Por la edad, la expectativa de vida se ha incrementado, hay aterosclerosis, hay calcificación y esto es lo más común en este momento. Sin embargo, ustedes recuerden esta infección, porque no saben cuándo puede regresar, si lo descuidamos regresa otra vuelta. Lo peor es que la secuela que deja es terrible. A veces puede agarrar una válvula, como puede agarrar dos o agarrar las 4 válvulas. La fiebre reumática tiene una predilección por la válvula aórtica, válvula mitral, válvula pulmonar, válvula ventricular, así en ese orden. Acuérdense que la válvula aórtica y la válvula mitral son del lado izquierdo, que es de la cavidad principal. Y si está tomado esto, lógicamente las consecuencias que va a traer van a ser nefastas. Siguiente. Recordar que la válvula es una puerta que cuando se abre tiene esa área, 4 a 6 centímetros para que trabaje bien. Menor a esa va a considerarse estenosis leve, moderada, crítica o severa. Ahora existe, felizmente, gracias a Dios, la tecnología al servicio de la medicina. Y la ecocardiografía, pregunta de examen, es el gold estándar para estudiar las valvulopatías. ¿Qué cosa es un ecocardiograma? Es un equipo que utiliza el ultrasonido a través de un transductor, que más o menos es como el micro. Coloco en el área cardíaca, en diferentes puntos, suelta un haz que en una pantalla se dibuja las estructuras, las paredes y el vacío. El vacío, que supongo que es la cavidad, que es la dimensión que se puede medir, la estructura de la pared que se puede medir, los velos, cómo se mueven, se mide la velocidad de la sangre que pasa a través de las válvulas. Esto quiere decir que puedo estudiar mejor la válvula y el flujo. A esto se denomina ecocardiografía Doppler. La ecocardiografía es la motilidad, las estructuras, mientras que el Doppler es el flujo a través de velocidad. Esta combinación de eco-Doppler hace de que yo pueda estudiar, dibujar a través de la máquina del ecocardiógrafo, que ya tiene un software metido de cálculos matemáticos y que me puede dar el área mitral. Por eso es que yo puedo definir en base a esta área y otros parámetros cuando es leve, moderado, crítico. Ahí tienen más o menos el área cuando considero. Es variable un poquito, no varía mucho, pero los valores no son tan exactos para algunos autores, pero lo cierto es que menos de 1 centímetro es grave. Hay pacientes que tienen 0.8, 0.5, crítico. Es decir, ¿qué está pasando de sangre hacia adelante? Un poco. Siguiente. Entonces, la definición es simple. Es la obstrucción a la salida del flujo sanguíneo del ventrículo hacia la aorta.
recordar la anatomía, hacia dónde va la válvula. Por lo tanto, en la estenosis valvular mitral, la sangre va de aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. En la fase de llenado, en la fase diastólica, se tiene que abrir bien la válvula. Por ciclo cardíaco hay una fase de llenado rápido y después una fase de llenado tardío, que es la contracción auricular. Si la apertura de la válvula mitral está alterada, ¿qué es lo que va a hacer la aurícula? Va a ejercer una mayor presión para poder vencer ese obstáculo que es la válvula, para que bote la sangre. En cada ciclo sucede lo mismo. Y acuérdense ustedes que la válvula mitral es parte de una estructura intermedia entre la aurícula y el ventrículo, que son miocardio. La aurícula es miocardio. ¿Y qué va a pasar cuando se exige la aurícula en contraerse ejerciendo mayor presión? Se va a hipertrofiar. ¿Por qué? Porque tiene que hacer un mayor esfuerzo, cargarse más de energía para poder pasar todo su líquido que tiene hacia el ventrículo. Por lo tanto, lo que está sucediendo aquí en esta patología, hay una sobrecarga de presión. Pregunta de examen. Sobrecarga de presión auricular izquierdo. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Atrás, ¿vamos bien? Sobrecarga de presión auricular izquierdo. Esta sobrecarga de presión auricular izquierda se va a transmitir hacia atrás. ¿Hacia qué estructura? Hacia las venas pulmonares. Las venas pulmonares también se incrementa esta presión. Al incrementar la presión de las venas pulmonares, se transmite más atrás. Es como yo les decía el ejemplo, como cuando se atora el bypass, ustedes ven adelante que está atorado y comienza a atorarse y a enlentecer hacia atrás. No es que regrese el flujo hacia atrás, sino se está transmitiendo ese obstáculo. Eso quiero que entiendan, porque comienza a dilatarse las venas pulmonares y esto retrocede más a venas capilares pulmonares. ¿Y qué son los capilares? Es un endotelio, una célula unida a otra célula. Al incrementarse esta presión, se distiende, se separa la célula y hay trasvase de sangre hacia alveolo, congestionando. Estamos hablando de fisiopatología. Por lo tanto, este trasvase de sangre hacia el alveolo va a depender de la celeridad entonces de la estenosis y va a depender del tiempo en que se produzca o se deje de atender esta patología, esta fisiopatología. Voy a congestionar. Por eso es que es importante que ustedes detecten con la parte clínica los síntomas lo más antes posible para tratar de evitar complicaciones. Por eso es que va congestionándose y puede aparecer disnea a grandes esfuerzos, moderados esfuerzos. Si no atiendo, va a aparecer a pequeños esfuerzos. Si no lo atiendo, al reposo. Si no lo atiendo, ortopnea, trepomnea, disnea paroxística nocturna. Y el extremo, que es la congestión pulmonar masiva, he dejado pasar eso, se llama edema agudo pulmonar, que es una situación crítica donde está en juego la vida del paciente, porque se está ahogando. Es lo mismo que pasa cuando se ahogan en la playa. Te tragan agua, se congestiona. ¿Cómo va? Así que no existe la hematosis adecuada. Y esto está sucediendo así en nuestra vista.
Entonces se dan cuenta que para que suceda eso ha tenido que pasar tiempo y presentar signos y síntomas que nadie ha visto. ¿Usted cree que ese paciente, si se siente mal, se va a quedar? Se va a la emergencia o se va a un consultorio, y si el médico no sabe, no reconoce signos y síntomas, va a empeorar ese paciente. El ojo clínico hace que yo diagnostique rápido con línea a grandes esfuerzos, a pulsos, tomo en cuenta todos los signos y síntomas, las características, para inmediatamente decir que está en insuficiencia cardíaca, dos diurético, otro lo que sea, y lo corto inmediatamente. Entonces, estoy haciendo la fisiopatología hacia atrás. ¿Cómo se congestiona y por qué produce en línea esta estenosis valvular mitral? Esto es lo que se llama la precarga hacia atrás. Pero si yo veo lo que va a pasar hacia adelante, entonces comienzo a examinar. La aurícula expulsa sangre hacia adelante, pero expulsa con incremento de su energía. Pero disminuye la energía y bota el volumen. Nunca va a ser igual que cuando la puerta está abierta totalmente, ¿no? Abre y el volumen baja. En cambio, siempre va a aguantar cierto volumen, de acuerdo a la severidad de este obstáculo. Por lo tanto, el ventrículo izquierdo es bien difícil que crezca, pues. Porque la estenosis hace de que o bote a lo máximo su igual volumen o menos volumen, porque hay un obstáculo. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener anatómicamente? Un ventrículo normal o un poquito más chico en relación a la aurícula, que va a estar más grande. Esa es mi lógica. De acuerdo a la severidad, esto va a ser en mayor cuantía. Por eso es que con la ecocardiografía yo tengo que medir para clarificar el grado de severidad. Por favor, pongan atención en lo que estoy incidiendo, porque eso tiene que ver mucho con la radiografía, mucho tiene que ver con la sintomatología. Fisiopatología es importante que sepan, recuerden, ahí está todo el asunto para poder entender y dar tratamiento. Entonces, al disminuir un poco de volumen, de acuerdo a la severidad, puedo disminuir un montón más de volumen, por lo tanto el ventrículo izquierdo podrá o no tener menos volumen y eso va a afectar en la presión arterial. Si es que es severo, va a afectar por el menor volumen. Perfecto. Entonces, acuérdense, estenosis valvular mitral, sobrecarga de presión. Los síntomas lo tienen ahí. Siguiente. Acá están viendo la válvula que puede afectar las cuerdas tendineas, puede estar calcificada. Es lo que ya hemos visto. Siguiente. Están viendo el área, cómo es la clasificación, de acuerdo al cálculo establecido y de acuerdo a la clasificación. Ya les dije que esto es un poco arbitrario, puede variar por medio centímetro, un centímetro. Lo cierto es que esto, a grosso modo, es una clasificación para tomar en cuenta y decir cuándo es evento grave. Siguiente. Es lo mismo. Siguiente. Entonces, ¿qué manifestaciones me va a dar? Disnea, fatiga, dolor torácico, puede haber embolias, puede haber infección. Acuérdense que cuando se retiene el líquido en un sitio, puede provocar coágulos cuando se enlentece, cuando se queda en un ambiente más distendido, porque puede activar la cascada de la coagulación y provocar coágulos y trombos, y esas complicaciones que pueden dar estas patologías, y muchas veces muere el paciente por las complicaciones más que por la misma enfermedad. ¿Por qué? Un trombo que se va al cerebro, hace un ACV isquémico, se muere. Un trombito que de repente va al ventrículo izquierdo y de ahí se va no solamente al cerebro, sino a miembros inferiores o al mismo corazón, se desea tiñoso o se mete a la coronaria y produce un infarto, un
esofago. Entonces, esas son las consecuencias que trae esta fisiopatología de esta alteración. Lógicamente, palpitaciones. Siempre acuérdense de la característica de la patología, no se acuerden de lo general. Palpitaciones, ¿quién me da? Ventrículo izquierdo, derecho. No es nada característico. En cambio, la estenosis valvular mitral o cualquier valvulopatía tiene características propias que tienen que recordar. Y ahorita vamos a ver. Siguiente. En base a la inspección y al examen físico que ustedes mejor que nadie pueden aplicar. El choque de punta, pueden percibir que está desplazado más hacia el lado izquierdo. Pueden percibir que es mucho más potente. Pueden escuchar los ruidos cardíacos y pueden escuchar el soplo característico de la estenosis valvular mitral, que se produce durante la apertura, durante la fase diastólica, que es como un rodamiento. Se abre, inmediatamente la sangre cae y como hay un obstáculo, se produce un sonido tipo rodamiento en fase diastólica. Siguiente. Entonces, este es importante, el chasquido de apertura mitral. El chasquido de apertura mitral es un conjunto de ruidos que se producen en una alteración de esta apertura, de una mala apertura. Y generalmente está entre 0.6 a 0.12 después del segundo ruido. Después del segundo ruido es la fase diastólica. Y después del segundo ruido se produce este ruidito que, si uno es hábil, puede más o menos calcular. Antes, que no había ecocardiógrafo, no había otro, el médico solamente tenía como arma de diagnóstico el estetoscopio, tenía como arma su vista, tenía como arma su palpación y lógicamente la auscultación. Eran unos clínicos, de tal manera que ellos tenían sí el oído ya afinado, que decían muy bien chasquido de apertura. Yo no he logrado tener esa práctica, así que chasquido de apertura yo nunca lo he escuchado. O si ha habido, no lo he diagnosticado. ¿Por qué? Porque yo ya iba con el ecocardiograma de frente. ¿No? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Todo es tecnológico. En Estados Unidos, el médico espera en su escritorio nomás todos los exámenes que ya están ahí, que ha mandado el tecnólogo, que son unos maestros en hacer procedimientos, ecocardiografía, resonancia, de ecocardiograma, o sea, lee nomás el cardiólogo y ya diagnostica. ¿Por qué? Porque es presupuesto, si por el problema legal ellos tienen que hacer de todas maneras. En cambio, nosotros no damos el lujo a eso, porque todo es presupuesto, es costo. Entonces no podemos hacer, tenemos que echar mano entonces a nuestro razonamiento, a nuestra interpretación y utilizar los procedimientos que creemos que nos va a dar más datos. ¿Por qué? Ya a veces no pido radiografía, a veces voy de frente a la ecocardiografía, ya me estoy ahorrando en la radiografía. ¿Por qué? Me va a decir mejor datos lo de ecografía. Pero ustedes como alumnos tienen que entender que sí tienen que saber qué estudios existen en orden. ¿Por qué? Porque cuando vayan al CERUM no van a encontrar ecocardiógrafo. Pueden tener un electrocardiógrafo, pueden tener una radiografía. Entonces, saber interpretar la radiografía y el electrocardiograma, por lo menos para acercarse y dar un tratamiento inicial, ¿no? Entonces, por eso que tenemos que ser más racionales nosotros. Entonces, acuérdense, presencia de este ruido, que es el chasquido de apertura, se presenta en la estenosis valvular mitral, y bonito se presenta también la estenosis tricutilia. El soplo de Graham es en el caso de la insuficiencia tricutilia y pulmonar, que se ausculta también. Siguiente. Entonces, aquí está para hacerles entender un poco este primer ruido, segundo ruido, y después del segundo ruido
de 0.6 a 12 segundos, se escucha un ruido que viene a ser el chasquido de apertura. Se dice que cuando este ruido está más cerca al segundo ruido, es más severo la estenosis valvular mitral. Es importante que recordemos que cuando hay esta sobrecarga de presión auricular, lo que va a hacer es hacer crecer la aurícula. La sobrecarga de presión lleva a una hipertrofia. Ojo, con este término, con esta definición, la sobrecarga de presión lleva a una hipertrofia. Pero esta hipertrofia puede producir arritmias. Y dentro de estas arritmias existe lo que se denomina la fibrilación auricular. Y la fibrilación auricular ya es la pérdida de la contracción auricular, pérdida de la onda P. En vez de eso, ¿qué se inscribe en el electrocardiograma? Unas ondas F mayúsculas, que puede ser flutter, o puede ser una F minúscula, que puede ser fibrilación. Estas onditas que me dicen que hay actividad eléctrica, pero que no hay sincronización porque la estructura auricular ya se rompió, se desintegró. Hay este movimiento de la aurícula, pero ya no existe la contracción única, sino este movimiento porque se rompió la arquitectura. Y eso se traduce en el electrocardiograma por la pérdida de onda P, y en su reemplazo hay las ondas F mayúsculas, que es de flutter, o F minúscula, que es de fibrilación auricular. Cuando hay estenosis, en este caso válvula mitral, generalmente las estenosis provocan un soplo en rombo, Siguiente. Como la silueta cardíaca aparentemente no está incrementada. ¿Por qué? Porque ya les vuelvo a explicar. El problema es auricular. El obstáculo está para evitar la sangre vaya hacia abajo al ventrículo, por lo tanto el ventrículo va a estar normal o un poco pequeño en relación a la aurícula, que puede estar grande. Por lo tanto, la silueta cardíaca, se dan cuenta que no está muy grande, pero sí está incrementada el arco medio, que corresponde a la aurícula izquierda, que viene así, hacia atrás. Ustedes en radiología deben haber llevado los arcos y qué representan. Entonces, y puedo yo también, de acuerdo a la severidad, ver las líneas de congestión, línea B de Kerley o líneas A de Kerley, y la congestión pulmonar de acuerdo a la severidad. Y lógicamente, un lateral donde yo veo que la aurícula izquierda está agrandada. Porque esto debería ser así. Aquí está agrandada. Esta es una solución validada para tratar de ver contraste. Siguiente. Entonces, hay una fase mitral, tienen un soplo diastólico, chasquido de apertura. Antes, como les decía, antes se veía bastante estas patologías. Y la fase mitral, que todavía queda como dato importante, la fase mitral, el paciente era esa fase rojiza y media violácea. Acuérdense bien de nuestras paisanitas en la sierra, no tienen esas chapas, media moradita, media violácea. De ese tipo era típico de decir fase mitral, que ya no se ve ahora, por lo que le digo que ya hay menos. Esta patología ahora ya se trata mejor, no se llega al extremo de que ese paciente esté complicado para presentar todos estos signos y síntomas. Entonces el chasquido de apertura de 0.06 a 12 segundos, ¿ya?
Cuando está más cerca del segundo ruido, es más severo el caso. ¿Siguiente? ¿Qué pruebas tengo? Siempre empezar dentro de las pruebas con el electrocardiograma. El electrocardiograma es lo mínimo que tengo que hacer. Y esta es la traducción eléctrica del corazón y de sus cámaras. La onda P, ¿qué significa? La onda P es la auricular. Entonces, si está agrandado, la onda P puede estar agrandada, ensanchada o puede estar hacia la altura. Cuando está ensanchada, hay una P bimodal que tiende a deducir lo que es mitral. Cuando la P está ensanchada, pero con un ángulo hacia arriba, aguda, generalmente decimos que es una P pulmonar o tricuspide. Más o menos es la correlación, ya después de haber visto muchos casos que los autores mencionan que yo puedo hacer. Ahora, puede no tener ni grande, ni sale la P mitral ni la puntiaguda, pero sin embargo sí hay crecimiento auricular. Eso es así. ¿Por qué? Porque el electrocardiograma y todos los procedimientos no son 100% efectivos para traducir algo. ¿Por qué? Porque juega mucho el cuerpo humano. Uno puede ser gordito y no transmitir bien la señal. Puede haber derrame y no puede transmitir bien la señal. Puede haber infinidad de obstáculos y puede traducir y no darme estas figuras que le estoy mencionando. Este es lo clásico, pero en un electrocardiograma, en la realidad, puede ser que no dé. Esto no significa que por eso descarto que sea una estenosis. Para eso les estoy mencionando que hay signos y síntomas y otros datos que tengo que integrar. No se basen en un dato para decir no hay. Tienen que integrar. El que estudia va a reconocer más signos y síntomas. El que sabe de electrocardiografía va a detectar mejor. Entonces le va a ser mucho más fácil. El que no tiene esa capacidad le va a ser difícil, no va a detectar. O en todo caso, el que sabe bastante, pero el electrocardiograma no sale, no significa que eso me elimine este probable diagnóstico. Integro los demás datos. Entonces tengo el electrocardiograma, tengo la telegrafía, tengo la ecocardiografía doble que ya hablamos, que puede ser transtorácica o cuando, como les digo, hay obstáculos, puedo hacer una ecocardiografía transesofágica que se mete a esta altura del catéter y eso está más cerca al corazón y ve mejor. Algún dato que por transtorácica no da bien. Puedo hacer cateterismo cardíaco, meto un catéter por la arteria o por la vena y trato de ir hacia las cámaras para poder medir presiones y a través de sustancia de contraste dibujar más o menos las cavidades. Siguiente. Este es un electrocardiograma. Este es un ejemplo de crecimiento, por eso es que ustedes están llevando un crucero de electro y tienen que saber las medidas. Yo lo único que les puedo recomendar, no traten de aprender patología, sino aprendan primero lo normal. Si ustedes aprenden lo normal, lo anormal va a salir por deducción. Eso anormal que ustedes van a identificar ya tiene un nombre que pueden estudiar o no, pero basta que ustedes vean un electro y ven que no es normal, llaman al cardiólogo porque saben que es algo normal. Entonces, aprendan valores, morfología, simple, cómo sacar el ritmo, cuánto vale la onda P, etcétera, etcétera. Entonces, yo tengo un P, QRS, la onda T, y la onda P acá está ensanchada y está alta. Ya de mirando normal, y estoy diciendo que es patología. Eso ya me va a llamar la atención. Y ya con eso integro signos y síntomas, otros datos para poder corregir y hacer un buen diagnóstico. Y en la placa, fíjense que no aparece un corazón inmenso, grande, pero el arco medio está implementado y hay congestión que va con, entonces, que va con lo que estamos hablando, que no se invalora mi paciente. Hay una evolución natural, esto va cambiando de acuerdo a la época, de acuerdo a cómo diagnostico rápido, qué antibiótico está saliendo, qué medicamento sale, todo es evolutivo. El siguiente. Siempre empezar en un tratamiento con el régimen higiénico dietético, cambio de estilo de vida. No empiecen de frente con fármacos. Primero tienen que
estudiar bien al paciente, qué comorbilidades tiene, si es diabético, si es hipertenso, etcétera, etcétera, para poder corregir. Acuérdense bien, el diagnóstico principal más la comorbilidad. Este conjunto me va a dar lo que se llama riesgo cardiovascular global. Y este riesgo cardiovascular global me va a hacer interpretar mejor para dar tratamiento. Ya no solamente voy a actuar sobre lo que me está dando estenócido adular mitral, sino además sobre su peso, sobre su dislipidemia, sobre su hipertensión arterial. Y ese conjunto me va a ayudar a mejorar el trabajo cardíaco. Ahí tienen la restricción, la dieta importante, evitar sobreesfuerzo, etcétera, etcétera. Líquido sobre todo, ¿no? El siguiente. Ya dijimos que en caso de fibrilación auricular ya damos los beta bloqueadores para tratar de controlar un poco la frecuencia. Si está inicialmente, a veces puede revertir la fibrilación, pero si es crónico y está mal dilatado la estructura y está alterada, no se va a modificar. Pero doy el medicamento para controlar frecuencia cardíaca. Y lógicamente les dije que puede producir la arritmia, la fibrilación y este da coágulo. Tengo que anticoagular a este paciente. La warfarina es uno de los medicamentos genéricos más baratos, pero el problema es que si no controlo bien el INR con la cual se mide la coagulación, puedo hacer que haya hemorragia sangrar, y sobre todo en pacientes viejitos donde hay arteriosclerosis, donde ya hay fragilidad capilar de vasos, puedo provocar. Entonces siempre estoy con cuidado. En la actualidad han salido los NACOS, los anticoagulantes orales, que tienen un perfil de control más estable, cuesta más, su medición es a través de otra cosa y tienen que tener un antídoto. Como son nuevas, cuesta más y la gente no está para gastar y usa la warfarina. Siguiente. Cuando el medicamento, acuérdense, el medicamento es química, no cambia de estructura, no corrige nada, solamente ayuda en la medida que ese paciente haga caso en su dieta, baje los líquidos, tome las medicinas, no haga sobreesfuerzo, ayuda a controlar un poco toda esta fisiopatología. Pero cuando a pesar de la medicina no resulta efectiva y ha hecho mano, ¿a qué cosa? A lo que se denomina angioplastía. ¿Qué significa esto? A través de un catéter meto, a través de los vasos voy hacia la válvula mitral. Todo es un procedimiento, lo estoy resumiendo. Voy hacia la válvula mitral con un catéter que tiene un balón desinflado, pegado. Entonces meto en el orificio de la válvula mitral. Como está mal abierta, es decir, tiene problemas a abrir, ¿qué hago? Pongo ahí el catéter y el globo insuflo varias veces. ¿Qué es lo que hago? Estoy rompiendo la estructura de la válvula mitral para que se abra. Lógicamente este rompimiento produce sangradito a nivel de esta capita, de estos velos, y esto puede provocar trombo. Por eso es que en estos pacientes va seguido con anticoagulación para que no haya estos trombos. Pero ¿qué estoy solucionando? Estoy solucionando que se abra bien la puerta y ese paciente, esa congestión que tenía fácil, va a descongestionar. Lógicamente con las medidas farmacológicas ayudadas, pues con el diurético, vasodilatador, etc. Esta se llama angioplastía o valvuloplastía. Pero en caso esto no sea suficiente, porque también se puede reestenosar, o el caso es más severo, que sabemos que con la valvuloplastía no va a ayudar, entonces viene lo que se denomina el reemplazo valvular. Y el reemplazo valvular ya es una válvula protésica que es mecánica con unos metales especiales, o puede ser
prótesis biológicas con estructura de tejido animal o tejido humano. Cuando es tejido animal, tejido humano, hay menos probabilidad de producir trombos. En cambio, cuando no es eso, es mecánico, hay posibilidad de producir trombos, por eso es que hay que dar anticoagulante. Y lógicamente uno cuesta más que el otro, como calidad, como cualquier insumo. Siguiente. Entonces estamos hablando de lo mismo y se da la coagulación. El siguiente. Ahí tenemos la forma como es la angioplastía de la válvula mitral. Se mete un catéter con ese globo que está ahí desinflado. Olvídense de la forma como entra, porque es toda una técnica. Quiero que vean que a nivel de válvula mitral se coloca, se insufla y se dilata y se rompe. Esta es angioplastía, es una alternativa que se puede hacer. Siguiente. Entonces, hasta ahí la estenosis valvular mitral. ¿Hay una pregunta acá? No. Insuficiencia valvular mitral. Todo lo contrario. La insuficiencia valvular mitral se está dando en fase sistólica. Se supone que está cerrada, pero como está en una patología y en un soplo, está mal cerrada. Por lo tanto, el mecanismo es de regurgitación. Quiere decir que el ventrículo, porque se está produciendo en fase sistólica, el ventrículo se contrae, bota la sangre hacia la aorta que está abierta, mientras la mitral está cerrada. Pero como está mal cerrada, tiene apertura, fuga sangre, regresa sangre ¿de dónde a dónde? Del ventrículo izquierdo hacia aurícula izquierda. Está regresando, porque normalmente viene de aurícula a ventrículo. Entonces, por eso es que se dice regresa. Hay regurgitación hacia aurícula. Pregunta de examen. Regresa volumen a aurícula izquierda. En ese momento también la aurícula está recibiendo sangre de venas pulmonares. ¿Cierto? ¿Cierto o no? ¿Estoy en clase? ¿Está claro, por favor, ahí? Porque tengo que avanzar sabiendo que esos conceptos que les estoy insistiendo están entendiendo. Si no, repito otra vuelta. ¿Está claro? Sí. ¿Apenas está claro? Estoy hablando de insuficiencia valvular mitral. Acuérdense en qué ciclo estamos, de la fase o diastólica o sistólica. Estamos en la fase sistólica. ¿Está bien? Por lo tanto debe estar cerrada, pero como es una patología, está mal cerrada. Y al estar mal cerrada va a escapar sangre del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda. Por lo tanto va a haber sobrecarga. Por lo tanto va a haber sobrecarga ¿de qué? De volumen. ¿Está claro o no? Totalmente diferente a lo anterior. El otro era sobrecarga de presión. ¿A qué sobrecarga de volumen? ¿Qué cosa va a hacer la aurícula? Va a crecer. Va a crecer a expensas de sus paredes. Acá no va a haber hipertrofia porque no está haciendo ningún esfuerzo. Acá más bien está recibiendo volumen. Es como un globo. Cuando yo tengo un globo, yo lleno el líquido, el globo se ensancha, se agranda, pero a expensas de su pared que queda fofo. Pero aparece grande. ¿De acuerdo? Entonces acá se dilata, no hay hipertrofia, hay dilatación auricular. Fisiopatología, sobrecarga de volumen, dilatación auricular. Esta dilatación auricular, si es severa, va a romper la arquitectura, igual que la sobrecarga de presión, y va a romper la arquitectura, ya no va a haber contracción auricular, no va a haber onda P de electrocardiograma y puede haber, de acuerdo a la severidad,
Puede haber ondas F minúsculas de flute o puede haber ondas F minúsculas de fibrilación auricular cuando es severa. Por lo tanto, si se produce fibrilación auricular, va a entrar también la hemodinámica, el flujo de la sangre en un torbellino, porque se está moviendo así la aurícula, la contracción y mini contracción, de tal manera que el flujo o la sangre que llega entra en un caos y hace remolinos, y eso provoca activación de la cascada de la coagulación y provoca trombos. Casualmente estas patologías que se estudian son porque producen consecuencias invalidantes, alteración a nivel cerebral, ACVs, y que puede llevar a la mortalidad. Y si bota, expulsa trombos o émbolos hacia el sistema general, porque estamos hablando del lado izquierdo, va a producir problemas a nivel riñón, coronariopatías o problemas a nivel de miembros inferiores, obstruye una parte arterial y puede provocar necrosis, amputación. Ese es el peligro de esta enfermedad y de este tipo de arritmia. Cuando estudien arritmia van a estudiar fibrilación con más detenimiento probablemente. ¿Qué produce entonces en aurícula? Congestión. De acuerdo a la severidad, produce congestión a nivel pulmonar, de venas pulmonares. Antes era sobrecarga de presión, ahora se congestiona por incremento de volumen a nivel de venas pulmonares. Y esto se transmite hacia capilar pulmonar, dilata el endotelio y provoca trasvase de sangre hacia el alveolo, produciendo congestión pulmonar, igual que el caso anterior. Entonces, ¿qué me va a dar? Línea a grandes esfuerzos, moderados esfuerzos, pequeños esfuerzos, reposo, todo lo que ustedes quieran, de acuerdo a la severidad, de acuerdo al tiempo, de acuerdo al que yo no actúo inmediatamente. Es lo mismo. ¿Cuál fue el mecanismo acá? ¿Cuál fue la carga de volumen? Por lo tanto, los signos y síntomas son similares que el otro. Estoy hablando de línea de congestión, solamente que acá fue congestión. ¿Muy bien? Pero acá hay una diferencia. Hay sobrecarga de volumen a nivel auricular. Pero a la hora que se abre la válvula mitral en su fase diastólica, porque el signo cardíaco sigue, y estoy hablando de mal cierre, ya no estoy hablando acá de mala apertura, sino mal cierre. Entonces hay insuficiencia valvular mitral, pero no hay estenosis. Entonces se abre la válvula bien, va a caer un mayor volumen a nivel ventricular izquierdo, y en cada ciclo se repite y va a caer una sobrecarga ventricular izquierda. ¿Ven la diferencia? Lo que yo les mencionaba antes, que era menos volumen pasaba al ventrículo izquierdo, por lo tanto el ventrículo podría estar normal o más pequeño en relación a la aurícula. Pero acá sí pasa todo el volumen y hay una sobrecarga mayor. ¿Qué es lo que va a producir a nivel ventricular izquierdo? Probablemente dilatación o crecimiento. Fisiopatología. No estoy diciendo nada fuera de lo que yo puedo estar creando, estoy hablando de lo que está sucediendo. Entonces, la diferencia a nivel de radiografía puede ser que sí encuentre el ventrículo izquierdo agrandado. ¿Va a haber congestión pulmonar? Claro que sí, porque hay esa sobrecarga. Dije que había dilatación venocapilar. Va a haber la línea B de Krebs y la congestión pulmonar, pero la silueta cardíaca incrementa. El soplo se va a producir en fase sistólica, ¿de acuerdo? Es una gran diferencia con el otro. Por eso es que tengo que aprender a identificar en mis ruidos cardíacos normales. Ahora échense en su casa, en la cama, oculten ustedes, que se suponen tan normales, salvo que se lleven sorpresa y escuchen soplo o algo. Escuchen bien, pónganse atención al primer ruido.
segundo ruido y sobre todo los silencios. Son preguntas de examen. Porque uno dice, ¿qué escucha? Primer ruido, pero no ponen atención que el silencio sí juega acá un papel importante. Tengo el primer ruido, segundo ruido, después viene el primer ruido. La fase sistólica, primera, segundo ruido, es una fase más corta que el segundo ruido al primer ruido siguiente, que es la fase diastólica más larga. El primer ruido, segundo ruido, lo escucho bien, pero el silencio es ahí donde está. En estos espacios los ruidos cardíacos anormales y sobre todo están los soplos. Puede estar en la fase sistólica o puede ser en la fase diastólica. Pero para yo reconocer eso tengo que haber aprendido a reconocer lo normal, pues. Y eso es lo que no practican. Ustedes a veces dicen, no tengo pacientes, el mejor paciente son ustedes. Agarren a su familia. Y si quieren escuchar alguna arritmia, agarren a su perrito, al loro. ¿Por qué? Porque estos tienen arritmias y van a encontrar ruidos cardíacos. La idea es que ustedes activen su capacidad auditiva y se entrenen, así como cuando aprendemos una música, sabemos el ritmo, sabemos escuchar la cadencia, la tonalidad. El ruido cardíaco también tiene todo eso. Y la única manera de aprender a escuchar ruido pues es entrenando. Y así van a poder determinar el tipo de soplo, saber que está en fase sistólica y fase diastólica. Hasta este momento yo ya di varias características diferentes. Entonces yo puedo corregir con mayor sinusitis, mayor diferencias, a qué corresponde, a una válvula mitral, a una válvula tricúspide, a una válvula pulmonar, si es sistólica, si es diastólica, si es insuficiencia, si es estenosis. Siguiente. Entonces aquí está la fisiopatología que hemos conversado, ¿no? Las causas pueden ser las mismas que ya les dije. La fiebre reumática era lo más importante, ahora está mejor y ahora es más traumática, más infecciosa, ¿no? Lógicamente hay también casos agudos que es por traumático, por una infección brutal. Cuando es aguda, lógicamente el pronóstico es más complicado. ¿Por qué? Porque no ha dado lugar a la adaptación del corazón a estos cambios estructurales y a estos cambios sobre todo hemodinámicos. El ventrículo derecho e izquierdo, aurícula derecha e izquierda, están acostumbrados a manejar sus presiones y sus volúmenes. Pero si yo de la noche a la mañana le cambio su presión y su volumen, se aloja y provoca una serie de trastornos dentro de lo que es la insuficiencia cardíaca. Ahí tienen causas que ustedes pueden estudiar bastante. Siguiente. Acá tenemos un esquema donde está la válvula normal, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, válvula mitral, aurículas. La aurícula manda siempre el flujo hacia acá. Cuando está cerrada y regresa es regurgitación, insuficiencia. Y acá tenemos, en el caso de la válvula mitral, cuando no se cierra bien y regresa sangre hacia arriba. Esta es la flecha hacia arriba, regresando. Siguiente. Acá tienen algunas causas, ustedes pueden leerlo. Siguiente. Algunas causas, he vuelto a sacar algunas etiologías para que vean que hay bastantes causas que pueden provocar esto. Siguiente. Siguiente. Es la fisiopatología que hemos ya conversado. El siguiente. Que se produce en línea progresiva, soplo sistólico, bolo sistólico. Esto es importante, le dije que en caso de estenosis, tipo romboidal, el soplo. En cambio, en la insuficiencia es tipo pansistólico o holosistólico, es decir, toda la parte de ese espacio que se supone debería estar muerto, limpio, ese espacio está lleno con el soplo. De acuerdo a la severidad llena todo el espacio.
Siguiente. Puede alterarse el pulso de acuerdo a la severidad. Siguiente. ¿Qué pruebas tengo? Tengo las mismas pruebas que hice en el estudio de estenosis valvular mitral. El electrocardiograma, la telerografía, el ecocardiograma, gol estándar, la resonancia, el cateterismo, todo eso tengo a la mano. Siempre, primero, utilicen lo básico para ir a lo más caro y a lo más sofisticado, de acuerdo a que si me ayuda o no los estudios previos. Si no me ayuda mucho, tengo que ir al más sofisticado. El siguiente. Para hacer ver nuevamente el electrocardiograma, que también en esto la onda P está incrementada. Siguiente. El ecocardiograma que me está diciendo, fíjense, por favor, atiendan. Este es el ventrículo izquierdo. Esta es la aurícula izquierda. Fíjense, tremendo auriculón que se parece al ventrículo. Y esta es la válvula mitral. Está cerrada la válvula acá. ¿Ven? Está cerrada. ¿Ven esta línea? Pero a la hora de haber una sístole, está botando sangre hacia aurícula. ¿Cómo se ve en el ecocardiograma? Se ve por la velocidad que bota, porque fuga, se ve en colores porque hace turbulencia. Y esa turbulencia a través del ecocardiograma se pone a colores y uno puede detectar que ahí está el problema. Más o menos tienen una idea de lo que estoy diciendo. Siguiente. Vean la placa radiográfica que les mencionaba, diferente a la estenosis valvular mitral. Está claro también la diferencia. Aquí la silueta está más amplia, hay congestión pulmonar, a diferencia de la estenosis valvular mitral. Siguiente. Entonces acá hay diferentes metodologías para medir la presión a nivel de capilar pulmonar. Ya estas son metodologías que uno utiliza para determinar con precisión cuánto de congestión tiene, ¿no? Este es un catéter Swan-Ganz que se mete a nivel de vena cava. Se mete este catéter, va por la válvula tricúspide y se mete para ir a enclavar a la pulmonar. Acá está el pulmón, el capilar pulmonar, y mide presiones. Mide estas ondas y mide presiones. Y me está diciendo cuánto de congestión. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando yo quiero manejar la hemodinámica, tengo que manejar la presión venosa central y la presión arterial. ¿Para qué? A la hora de dar diurético, a la hora de dar líquido, porque el paciente tiene que tener líquido también. Pero ¿cuánto de líquido tengo que dar? No lo sé. ¿Cuánto de flujo urinario tengo que hacer? No lo sé. Entonces, su mejor parámetro es la capilaridad pulmonar, que es el que me está diciendo si está congestivo o no. Cuando está congestionado está por 25 milímetros de mercurio, porque lo normal es entre 11 y 15. Entonces, si yo mido, voy metiendo líquido y voy viendo que no suba. Voy metiendo líquido y va tolerando. Entonces se maneja de esa manera con línea arterial, presión arterial central, presión arterial media y con presión venosa central y presión de capilar pulmonar. Siguiente. Diagnóstico diferencial con infarto complicado, insuficiencia aórtica aguda. Ahí tienen para hacer diagnóstico diferencial. Siguiente. ¿Qué tratamiento? Entonces siempre hago mi tratamiento no farmacológico, cambio de estilo de vida, poco líquido, comida bajo de sal, nada de sobreesfuerzo, estrés, que es importante, tomen en cuenta el estrés, porque el estrés produce palpitaciones, taquicardia, consumo de oxígeno, no juega, y más si son viejitos. Y dar el farmacológico cuando necesito que este paciente descargue digitálico para mejorar la contracción ventricular. Eso van a estudiarlo en caso de insuficiencia cardíaca, van a estudiarlo muy bien.
ya entra otros equipos para tratar de salvar a este paciente cuando está muy grave. Y hay un aparato que se llama contrapulsación aórtica, un globo que ayuda a mejorar la fase diastólica, telediastólica del corazón para que expulse después sangre bien. Esto se usa en los casos más severos. Cuando no se puede, no se mejora con estos medicamentos, no quiere decir que se quite esto, se da, pero ya hay que utilizar el paso siguiente, el quirúrgico, cuando la parte farmacológica no es suficiente. Y acá entra la valvuloplastía mitral, que es lo que hablamos. En este caso la insuficiencia es el mal cierre. Acá no voy a abrir, pues, no voy a dilatar. Acá lo que tengo que hacer es coser el anillo para que junte. Si el anillo estaba de acá, los velos de la válvula está separada, el anillo yo coso para ajustar un poco. Esa es una valvuloplastía. Pero cuando no se puede, ya no es suficiente, tengo que cambiar la válvula, que es el reemplazo valvular mitral, que es lo que yo ya les mencioné anteriormente. Siguiente. Lo mismo, siguiente. Igual, valvuloplastía, reemplazo valvular. Siguiente. Aquí tienen la cirugía, cómo puedo reemplazar la válvula. Retiro la válvula, ahí está el anillo, y meto una prótesis valvular, haciendo varios puntos alrededor, y coso acá y después bajo solamente el anillo con todo lo alrededor, ¿no? Y después ya cosen. Y queda la válvula. Aquí tienen, este es el anillo fibroso, donde veis la válvula y acá veis cosida alrededor de la válvula. Siguiente. Este era lo que yo les decía, cuando se repara la válvula mitral, se coloca una válvula también. Acá ya no es la dilatación, sino acá se lleva una válvula en este catéter y hace de que se distienda la válvula y se coloca a este nivel. Son procedimientos que en la actualidad se están mejorando para ver los éxitos. Siempre tiene también complicaciones. Siguiente. Ya el pronóstico va a depender de comorbilidades, de la edad, de qué sitio está. Siguiente. Pásame el pulmonar. Vamos a entrar a lo que es valvulopatía tricuspidia. Abajo de esta válvula es similar a la mitral. Se abre o se cierra. La diferencia es que este está conectado con el lado derecho. Por lo tanto, los signos y síntomas van a ser del lado derecho. Nada más. Y lógicamente ustedes, la labor de ustedes es ubicar el foco, ubicar el tipo de soplo, correlacionar esto con los signos y síntomas. Y de ahí, al igual que la fisiopatología, si conocen bien esto, van a utilizar los medicamentos adecuados para tratar de mejorar. Si no se puede con mejoría con tratamiento farmacológico, hecho mano al reemplazo valvular. ¿Qué cosa es una estenosis valvular tricuspidia? Se da en la fase diastólica, no se abre bien, hay un obstáculo. ¿Qué cosa tiene que hacer la aurícula derecha? Tiene que ejercer mayor presión, hay sobrecarga de presión. Esta sobrecarga de presión puede distender la aurícula, crecer. Esto se va a transmitir hacia atrás. ¿Cuáles hacia atrás? Las venas cavas. Se congestionan las venas cavas, hay sobrecarga de presión. Esta se transmite hacia las venas menores, que viene de la cabeza, a través de la cava superior, y hacia abajo de las viscerales, del hepato, del miembros inferior. ¿De acuerdo? Se congestiona y me produce los signos y síntomas que ustedes conocen: la irritación yugular, la circulación colateral, el edema de pared, la visceromegalia, edema de miembros inferiores, ascitis anasarca. ¿Dónde va a estar el soplo? En el lado derecho, en el foco tricuspidio. Por eso es que tienen que saber los focos para poder determinar y decir este es el lado derecho. Siguiente. Ahí tienen congestión venosa, factibilidad, aleteo de las venas de cuello. Como esto sí tiene que ver con las venas,
Entonces es fácil de ver el lado pulsátil de la vena cuando está congestionado. Siguiente. Aquí están cómo esas ondas se pueden dibujar, la onda A de la aurícula, del ventrículo, en su fase de relajación. Y como es en diástole, pero si es en diástole, tienen que buscar en diástole y van a encontrar el soplo. Ya les dije que también hay chasquido de apertura. Todo lo mismo que hablamos en el lado mitral, porque la mecánica es la misma. Siguiente. ¿Qué estudios tengo? Los mismos estudios que tengo anteriormente. No varía. Siempre se empieza con el electrocardiograma, la teleradiografía. En este caso, ustedes que han llevado radiología saben qué arco pertenece y en qué lado está el lado derecho del corazón para ver el incremento de sus cámaras. Aquí va a haber congestión pulmonar. Aquí va a haber congestión pulmonar. Aquí va a haber congestión pulmonar. Sí. ¿Va a haber congestión pulmonar? Se murió tu padre. ¿Va a haber congestión pulmonar? Sí. ¿Va a haber congestión pulmonar? Fuerte. No. ¿Seguro? ¿Va a haber congestión pulmonar? Está asustado. ¿Congestión pulmonar? Sí. ¿Va a haber congestión pulmonar? ¿Va a haber congestión pulmonar? ¿Va a haber congestión pulmonar? ¿Va a haber? No. ¿Por qué tendría que haber congestión pulmonar acá? ¿Hay congestión pulmonar? Sí. Sí. ¿Hay congestión pulmonar? Sí. ¿Hay congestión pulmonar? Se murió tu paciente. ¿Hay congestión pulmonar? ¿Hay? ¿Quién es el primer alumno acá? Alguien levante. ¿No hay nadie? ¿Quién es el primer alumno acá? ¿Tú? ¿Hay congestión pulmonar? Fuerte. No hay congestión pulmonar. ¿Por qué? Porque tiene menos volumen de sangre al ventrículo derecho y se inyecta menos. Entonces no habría alguna carga o volumen de presión que... ¿De qué lado estamos hablando? ¿Del lado izquierdo o derecho? Derecho. ¿Y la congestión pulmonar por dónde se da? Ah. ¿Y por qué dicen que sí hay congestión pulmonar? Ustedes mismos, por favor, siempre que hago esta crítica es para ustedes. Esto lo llevaron en fisiología, en semiología. Si no está claro, se les hace difícil entender. Porque todo es fisiopatología y fisiopatología. Métanle puncha fisiología, fisiopatología para todos los capítulos. Después se entienden fácilmente. Lo otro es un complementario. Incluso para el tratamiento de fármacos es en base a la fisiopatología. Estamos hablando del lado derecho. Por eso es que, insisto, tienen que reconocer, vayan a su casa, no duerman hoy día, repasen qué signos y síntomas son del lado derecho y del lado izquierdo. ¿Por qué estoy produciendo? Siempre pregúntense por qué me da esto, por qué no me da. Y ahí está, en los libros está la fisiopatología, te explican. Por eso es que cuando uno hace una exposición de algo, tiene que explicar fisiopatología, porque ahí te está diciendo por qué se está dando. No se salte nunca la fisiopatología. En este caso, ¿qué tiene que ver el lado izquierdo? Es el lado derecho, que es congestión venosa. Por eso es que puedo hacer diferencia viendo a un paciente que está disneico, cansado, no puede tolerar, a diferencia del otro, salvo que tenga insuficiencia cardíaca global o congestiva de ambos ventrículos. Ahí hay una mezcla, lógicamente sí puedo decir. Pero si estoy hablando, enseñándoles primero el lado izquierdo, el lado derecho, para que sepan primero detectar
signos y síntomas del lado derecho, aprendan eso. Signos y síntomas del lado izquierdo. Y al poder ustedes diferenciar, va a ser fácil detectar y hacer tratamiento. Por lo tanto, no hay sobrecarga, hay sobrecarga de congestión venosa. ¿Ya? Tenemos los estudios que ya dijimos. El siguiente. La aurícula derecha, fíjense ese auriculum, el ventrículo derecho, fíjense. Hay sobrecarga de presión que va a este nivel. Y el ventrículo es más pequeño. Aquí el dibujo está al revés. Y después, a través de la velocidad de la sangre que pasa en esa alteración, se dibuja el flujo. Y este dibujo sirve como mapa para hacer toda la parte del cálculo que hace la máquina para sacar el área, que está más pequeña. Siguiente. Entonces, dentro del tratamiento, siempre no farmacológico, tratamiento farmacológico, diurético, restricción de sodio. Si se puede hacer valvuloplastia, se hace, o si no, reemplazo de acuerdo a la severidad. Siguiente. Siguiente. Insuficiencia. Aquí se produce en fase sistólica. ¿De acuerdo? Igual que en la mitral se produce en fase sistólica. Es decir, escapa sangre hacia aurícula derecha. Por lo tanto, va a haber sobrecarga de volumen a nivel auricular derecho. Va a incrementar sobrecarga de volumen la vena cavas. Y esta a su vez las venas que vienen de la cabeza a la cava y las que llegan de la víscera y miembros inferiores a la cava inferior. Hay sobrecarga de volumen, ya no es sobrecarga de presión, pero se congestiona también y va a producir los mismos signos y síntomas que produce la sobrecarga de presión. Pero acá hay otra diferencia, al igual que en el caso de la mitral, que como hay sobrecarga de volumen a nivel auricular derecho, a la hora de abrir, porque en este caso no estamos hablando de estenosis valvular, si abre todo, la sobrecarga de volumen cae y el ventrículo derecho puede incrementar su tamaño. Y el soplo también se produce en otra fase, ¿no es cierto? En la fase sistólica. Entonces yo corroboro con esto los focos del tipo de soplo, la radiografía, el engrandamiento, en el electrocardiograma, el engrandamiento tanto auricular como ventricular, y la ecocardiografía web estándar que me va a corroborar mi sospecha del diagnóstico. De acuerdo a la severidad, hago valvuloplastia o hago reemplazo valvular de la decúbito. Siguiente. Como hay incremento del ventrículo, se dilata, no se hipertrofia, se dilata, se agranda, el anillo tricuspidio también se separa y hay más insuficiencia. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? A nivel del anillo tricuspidio, ajusto, a través de la cirugía, ajusto para que este anillo cierre más. Y puedo evitar la fuga. Si esto no es suficiente, viene el reemplazo valvular tricuspidio con las prótesis que hemos mencionado. Siguiente. Están viendo ahí la tricúspide normal, hay sístole del ventrículo derecho, bota la sangre hacia la aorta y acá está tapando bien porque está cerrada. A la hora de la sístole, bota la sangre hacia la arteria pulmonar, pero fuga hacia aurícula porque está mal cerrada.
acá hay una insuficiencia valvular. Y esta fuga, yo puedo medirle con ecocardiograma, como le dije, y esto va a determinar una sombra, que es un área que va a ser medida, y nos va a decir cuánto es el área que está abierta. Hay sobrecarga de volumen, se incrementa la aurícula y esta sobrecarga de volumen se transmite a la vena cava superior y a la vena cava inferior. Se ingurgita hepatomegalia, así, edema de pared, edema de miembros inferiores a nasal, de acuerdo a la severidad. Siguiente. Nuevamente está escapando sangre hacia aurícula derecha. Siguiente. Signos y síntomas, lo mismo que dijimos anterior, no lo vamos a meter, ¿no? En un soplo sistólico, el soplo espansistólico tiende a tener todo ese espacio que hemos mencionado. Pero esto se da en sístole, en ese espacio sistólico. Siguiente. Hay una serie de maniobras que ojalá sus profesores les puedan decir, ya no se usa esto. Antes, como les decía, todo para nosotros, eso sí lleva un año, eso lo estoy usando acá. Antes esto era clínico. El estetoscopio y saber, tome aire y se incrementa el soplo. En la inspiración, me quedo ahí, el soplo se incrementa cuando es del lado derecho. Los soplos se incrementan cuando es del lado derecho. Cuando expiro, me quedo ahí, se incrementan los soplos del lado izquierdo. Son maniobras, son artificios que nos ayudan para determinar, mejorar nuestros ejercicios. Acuérdense que no todas las valvulopatías y los soplos tienen el mismo grado. A veces son grados tan pequeños que tengo que hacer este artificio para incrementar volumen, presión y se intensifique el flujo. Siguiente. Ahí están los soplos que hablamos normalmente, ¿no? En la expiración y en la inspiración. Siguiente. ¿Qué exámenes? Lo mismo que hemos mencionado anteriormente. Si saben lo primero, ya saben. Siguiente. En el electrocardiograma, crecimiento. Les dije que la onda P podía aumentar en tamaño y ser puntiaguda. Cuando es bimodal, con una M echada grande, generalmente es mitral, por eso viene de M mitral. Y cuando es así, ancha alta, generalmente hablamos de P pulmonar, que es del lado derecho, o P tricútico, que es del lado derecho. ¿De acuerdo? Siguiente. Para ver la ecocardiografía como el ventrículo derecho, aurícula derecha, fíjese el tamaño. Aquí está la válvula cerrada y esta es la aurícula. A la hora de la sístole está escapando a una velocidad rápida la sangre hacia aurícula derecha. Y al provocar esta rapidez, provoca turbulencia y esto se dibuja como una lucecita. Y ahí está. Y uno se da cuenta que ya agarré el hueco, puse bien en el sitio donde está escapando. Entonces uno puede medir, y una serie de artificios hay para decir si es leve, moderado, severo. Siguiente. Está de igual manera, ahí está la sombra para medir y sacar el área. Siguiente. Lógicamente, en ecocardiografía hay parámetros, hay criterios, hay medidas para decir cuándo es leve, moderado, severo. Siguiente. ¿Qué tratamiento? No farmacológico, farmacológico, disminución de la precarga, carga, que es volumen. Uso buenos diuréticos, generalmente furosemida, ¿no? Evito comida con sal, poco líquido, no ayuda. Y si no, anuloplastía, que es lo que le dije, se hace una jareta, el anillo se hace un surcido ahí para jalar y ajustar. Si no se puede con eso, la prótesis valvular. ¿Siguiente? Esto para hacer que hay ahora intervención mínima, lo menos traumático. Entonces, ustedes ya han visto que hay el robot, ¿no? Cómo operan
Esto también se está aplicando en la parte cardiovascular mientras sea accesible. Siguiente. Hay determinadas ya reglas cuando hay reparación del ventrículo, se repara, y cuando ya no es necesaria la reparación porque ya no se puede hacer nada. Y cuando ya se reemplaza. Siguiente. ¿Listo? ¿Alguna pregunta?